Hello! Hello, hello! Què tal, Alba? Com estàs? Molt bé. Sí? Sí. Bueno, primer de tot, com estic començant tot i m'està agradant començar, qui ets, Alba? Com explicaries qui ets? Com descriuries a la gent que ens està veient qui és l'Alba Galtés? A ver, es una pregunta un poco difícil. De hecho, te voy a proponer que me describas tú con lo poco que sabes de mí. Hostia, es muy difícil. Es muy difícil. O sea, me propones que yo te describa después de solo haber hecho un café, ¿eh? Exacto. Vale. Yo creo que Alba Galtés es una chica de Sitges, muy inquieta por dentro, que la lleva a emprender y a buscar su propio camino en la vida, tanto en lo laboral como en lo personal. Y que a su vez, de cara al exterior, es alguien que prefiere escuchar que no hablar. Lo he leído por ahí. Bueno, es una frase que tú me dijiste Sí. cuando hicimos el café y que me hizo pensar mucho, ¿no? Porque no es algo común en general el escuchar, el preferir escuchar que hablar, ¿no? Y Bueno, ¿tú crees que es algo común? o sea, yo lo he visto en varias personas, ¿no? Cuando hay una curiosidad, prefieres escuchar que hablar sobre lo que tú ya sabes. Total, O sea, total. que, ¿Te considerarías habladora por eso? o sea, esta grabación está siendo todo un reto para mí. Sí. ¿En qué sentido? O sea, ¿es incomodidad o es qué tiene de reto para ti esta conversación que está siendo grabada y todo eso? Yo creo que va más por la exposición, ¿no? Ok. De dejar como grabada una idea que igual en una semana no me representa. Es un poco esa sensación de... Sí. Pero bueno, que a la vez no es ningún problema. O sea que... Pero ¿es porque hay algún miedo al respecto, rollo poder definirte de alguna forma que luego ya no, que incluso que la gente pueda pensar que te definen ciertas ideas en concreto, o cuál es el tema de la exposición en este sentido, lo que te genera esta O sensación? igual es una falta de costumbre, ¿eh? Ok, O sea, sí, ok. sí. Como terreno nuevo de exponerse. O sea, estoy más acostumbrada a lo que te he dicho, a callar y escuchar, entonces... Según donde me encuentro, donde tengo que hablar, pues me puede dar un poquito más de vértigo. Ya, Pero ya. a la vez me apetece, por ¿Sí? eso estoy aquí, o sea que sí, sí. ¿Por qué te apeteció cuando te lo propuse? Esto es algo que me genera también curiosidad. Pues porque, bueno, ya creo que te lo dije un poco cuando tomamos el café, pero, o sea, me gusta, o sea, vi que estaba todo planteado con mucha ilusión, ¿sabes? Entonces, me gustan las cosas que tienen un empuje detrás, o sea, que no lo estoy haciendo para, no solo la parte de la cara visible, sino algo que a ti te mueve internamente, que te está haciendo, pues, juntar a este grupo de gente, juntarnos a los que nos has juntado para grabar y, bueno, montar todo esto, y me parece guay participar. Es algo... Y apoyar. No, y yo ya te lo dije en su momento que estoy súper agradecido tanto por los invitados que vienen y tal, como por el súper equipazo que hay detrás de todo esto. ¿Es algo con lo que tú te ves representada? El hecho de como impulsar ideas sin priorizar quizás el resultado, aunque no deja de ser importante tampoco, ¿no? Es decir, es algo que se tiene en cuenta, pero... Esto que dices que hizo que te apeteciera el venir aquí, exponerte, hacer algo que es como salir de la
zona de confort totalmente, ¿es algo con lo que tú te sientes representada, tanto en tu vida personal como en Creu, en tu empresa? A ver, yo creo que de alguna manera sí. O sea, es lo que veníamos hablando con Olay en el coche, de que es guay tener ideas y tener la valentía de probarlas, ¿sabes? De empujarlas. O sea, no empujarlas porque empujar suena como que se hace un poco desde el disgusto, ¿no? Pero de apoyarlas, de alimentarlas, de buscar maneras de hacerlo, porque hay mil maneras de llegar a un punto, aunque, o sea, puedes tardar más, menos, pero, o sea, como es un poco la sensación de niño de jugar, ¿no? Ante, tengo esta idea, quiero conseguir esto, pues, ¿cómo recorro para acercarme o llegar? O igual en el camino cambias de plan, o sea que... 100%. Es como un primer impulso y luego de ahí vas buscando y vas haciendo y vas... Entonces, sí que es algo que... O sea, yo he enfocado, creo, de esta manera y he hecho crecer mi proyecto de esta manera, ¿sabes? O sea, ¿tú consideras que juegas cuando trabajas? Yo creo que sí. Al principio mucho más que ahora. Claro. Porque había mucha más tranquilidad, mucho menos miedo a fallar, de alguna manera. Y bueno, y ahora estoy intentando reconectar con eso. O sea, de hecho, sí. ¿En qué sentido? ¿Y cómo lo trabajas? Bueno, no sé si es trabajarlo, ¿no? Pero ¿cómo lo gestionas el intentar volver a conectar con el juego dentro de lo laboral en ese sentido? Pues decidiendo o sea, decidiendo dedicar tiempo a lo que disfrutas haciendo. Entonces, como de alguna manera tú estás llevando tu proyecto, pues focalizarte más en lo que disfrutas haciendo dentro del proyecto y alimentar más esa parte, cuando se puede. O sea, que claro, luego no hay que ir equilibrando todo, pero... Ya, ¿no? Y que a su vez, o sea, tienes que muchas veces pues pasar por el tubo y hacer cosas pues que hay que hacerlas, ¿no? Y que quizás no es lo que más te gusta, sino al revés incluso, sino que no es algo que te guste. No, pero es parte de... O sea, sabes que es parte del camino para llegar a eso que quieres, que te gusta. Entonces lo haces también con cierto placer. Bueno, esto es muy interesante. Yo a veces lo comento en terapia con mis pacientes, que cuando el dolor tiene sentido deja de ser dolor, ¿no? Y que muchas veces, como por ejemplo con el deporte o algo así, ¿no? Que cuando tiene un propósito, cuando tiene un objetivo, de repente ya no es algo que te haga sufrir, sino que simplemente es algo que tú entiendes que entra dentro del pack de algo que has decidido, de algo más grande, ¿no? Sí. Oye, ¿y cuáles son las partes de tu trabajo que más te gustan, las que te hacen sentir que estás jugando? Las partes creativas. Vale. Todo lo que es, pues, diseñar una joya, diseñar la campaña para presentarla, o sea, toda la parte de idea. Luego la parte de ejecución, pues ya es otra... Cuesta más. Bueno, no sé si es parte de... Ya. Sí. ¿Y cómo lo haces? Esto, o sea, te lo juro que me genera muchísimo interés. ¿Cómo es tu proceso creativo a la hora de idear una joya, de pensar ya sea la forma, ya sea los colores, ya sea el material, ya sea el significado que hay detrás? ¿Cuál es cómo sueles funcionar a la hora de crear tú? O sea, yo te diría que te podría contestar con una pregunta. ¿Vale? Me encanta. Que es, ¿cómo haces tú en las sesiones para acompañar al paciente? O sea, ahí también hay una parte tuya creativa, 100%. de que conectas con esa sensación, conectas con una experiencia tuya, o sea, es jugar a eso. Entonces, en vez de ponerle el foco en ayudar al paciente, pues es en, bueno, pues sacar una pieza, ¿sabes? Entonces, es juntar todo lo que...
o sea, es que la frase, o sea, de la vida, o sea, te vas inspirando de lo que vas viviendo, ¿sabes? Ya. Y entonces, o escuchas a una clienta que está buscando algo que tú no tienes y entonces dices, ostras, ¿cómo haría yo esta pieza? Porque la que ya veo que existe, esto no me convence, ¿vale? Pues ¿por qué no me convence? ¿Cómo la cambio? ¿Cómo tal? ¿Cómo cual? Y entonces acabas, o sea, haciendo sobre lo que vas recibiendo, no sé. Esto es... me parece, o sea, te lo juro, me parece fascinante y a su vez me he generado como muchísimas preguntas más. Empezando ¿por qué las joyas? O sea, quizás es una pregunta muy básica, pero te lo juro que para mí creo que es un poco... o sea, no sé qué nivel de profundidad le das tú detrás de todo esto, pero me genera como mucha intriga el saber por qué en su momento, porque si no me equivoco, creo nace hace 7 años, ¿no? ¿Por qué las joyas? ¿Qué representan las joyas para ti en la vida, en el mundo, etcétera? ¿Qué tienen de especial? ¿Qué significan para ti? O sea, ¿por qué las joyas? Te diría que porque empecé, o sea, empecé por ahí. O sea, no sé decirte el por qué, sino yo creo pues es algo manual, o sea, yo empecé antes de Creo, lo que es Creo ahora, como yo conozco Creo ahora, empecé haciendo bisutería, o sea, montando artesanalmente. Entonces, Vale. cogía piedras, cogía cuerdas, hilos, tal, y iba haciendo pulseras, collares, piezas, ¿sabes? Esto te hablo de 15, 16 años, rollo en casa, en ratos muertos. ¿Por tu cuenta tal cual? ¿Era como tu hobby Porque artístico? bueno, o sea, sí, no era ni, o sea, ni lo planteaba como un hobby, o sea, era, pues, no sé, un día yendo por Barna me encontré una tienda que vendían la de piezas para montar y hacer y no sé qué, me llamó la atención, entré, me compré unas, tal, esto me gusta, ¿qué hago con estas? ¿Cómo me lo tal? Y entonces, pues ya empiezas a tener la cabeza activa y vas respondiendo cosillas, ¿no? Y un día, mira qué guay esta pulsera, pues la voy a hacer con lo que compré, tal. Y entonces, pues ahí empezó la historia de las joyas, o sea, de las... Entonces, a raíz de ahí, pues, nada. O sea, seguí, gustó, empecé a entender un poco más, empecé a indagar un poco más y o sea, y es como una rueda que vas alimentando, vas recibiendo y vas dando, o sea que... Qué guay, qué guay. Y tienen, o sea, tiene un significado que quizás ya en su momento o que a lo largo de los años le hayas dado a las joyas, es decir, como qué significan para ti las joyas en el mundo o en la sociedad o... O sea, para mí tiene una parte de que... O sea, nosotros nos expresamos al mundo con lo que llevamos encima, ¿no? Y lo que más se ve normalmente pues es como la ropa que escogemos o las piezas grandes, ¿no? Que de hecho siempre envidio mucho a las marcas de ropa porque digo qué fácil hacer fotos de ropa y qué difícil hacer fotos de joyas que son muy pequeñas. Total. Entonces como que la joya para mí es como algo que tú te pones que también muestra de ti, pero como es algo chiquitín, es el detalle, también va hacia ti, ¿sabes? Entonces conecto como esos dos, o sea, bueno, como el mundo interno con el mundo externo. Es como... ¿A qué te refieres con esto? Como algo que tú llevas un poquito hacia ti porque tú decides ponerte igual un collar que ni siquiera se ve porque según qué jersey llevas, pues... Pero para ti es una pieza que, quieras o no, o sea, te recuerda algo, por algo te lo has comprado, ¿no? Es como un detalle, un regalo, algo que tú decides llevar y dices que decides que eso te representa, pero sutilmente, ¿sabes? Como un detallito que tú decides que... Y no sé si me estoy yendo demasiado con este tema. Mola mucho. Pero... 100%, de hecho es que para mí tiene todo el sentido del mundo porque, o sea, no sé, yo cuando pienso en joyas, instantáneamente me viene mi madre y mi abuela, ¿no? Y como el valor que le dan a nivel familiar, es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero como es el valor sentimental que se atribuye a estas piezas. Sí. ¿No? Es decir,
suelen ser regalos, suelen ser recuerdos. Normalmente yo al menos cuando lo primero que me viene a la cabeza es el significado que normalmente le damos a las joyas, pues porque era de un familiar, porque me lo regaló esta persona o lo que sea, ¿no? Y suelen ser cosas a veces que no se quitan nunca, ¿no? Y que no me los quito ni para dormir, ni para bañarme, ni nada. Y me parece especial. Sí, es como un tatu que te haces en la piel. 100%. O sea, la joya sí que te la puedes sacar y puedes decir, ahora ya esta pues pasa a otra historia, ¿sabes? Pero sí, es como que guarda algo. Total. Sutilmente guarda algo de ti, ¿sabes? Total. Y es bonito, no sé. Total. No, y también cuando se pierden, ¿no? Como... Cuando se pierde una joya con valor. Exacto, sí. exacto. Sí. No suele, no sé, al menos lo que yo pienso, no suele ser lo mismo, por norma general, el perder un jersey normal o unos pantalones. Bueno, depende del valor que tú le des. Exactamente, exactamente. Porque hay joyas que igual para ti tienen mucho valor y otras que menos, y ropa que para ti tiene más valor que las joyas que menos, ¿sabes? Total. O sea, yo creo que pasa con todos los objetos, pero sí que el tema de que sea una joya, que es un... O sea, como que ya la palabra le carga peso, entonces cuando tú decides llevar o comprarte o regalar una joya, pues ya lo haces con, no sé, con esta idea. Totalmente, sí. Totalmente. Vale, y entonces Creu nace cuando tú tienes 19, 20, por ahí. ¿En qué momento tú estás de la vida en esa época, a esa edad, que decides montar este negocio? O sea, me parece heavy en el buen sentido que una chica de 19, 20 años de repente decida no seguir el mundo laboral convencional o lo que sea, ¿no? Y decida, pues, fundar una empresa en ese momento. No sé si en ese momento también empezó tu hermana o... Sí, prácticamente, Okay. o sea, mi hermana me la siguió muy rápido. Sí. Sí. Llavors, ¿en qué situación personal tú estabas? O sea, sin buscar intimidades ni nada, pero cuéntame cómo ves tú esa yo no me lo planteé con una pregunta tan trascendente, ¿sabes? Rollo, ahora tu vida va a ser... O sea, vas a emprender y... O sea, fue mucho más orgánico, rollo... Pues yo ya hacía esto, había un proyecto, bueno, o sea, como que ya había empezado con la venta de las pulseras que yo hacía, ¿no? Entonces, como que vi que eso lo podía hacer crecer y me gustaba y disfrutaba y, no sé, pues estaba época de Instagram, ostras, pues me monto un Insta, no sé qué, cuelgo lo que hago, me empiezan a contactar pues del pueblo, luego del pueblo de al lado, luego, ostras, pues ¿cómo hago para dárselo a los del pueblo de al lado? Monto una web. Vale, pues monto esto, me piden de Varna, me empiezan a pedir de Madrid, mini pedidos, o sea, que yo paralelamente estaba estudiando en casa de mis padres y en los arranques también tuve un curro de findes, en plan, que no era o sea, no era planteado, o sea, yo no me planteaba, rollo, voy a vivir de esto al inicio, ¿sabes? Yo era como, disfruto haciendo esto, ¿cómo hago para seguir haciendo más de esto? ¿Sabes? Claro, de que te está gustando y van saliendo situaciones a gestionar y lo vas solucionando. Y lo vas resolviendo. Claro, tal cual. Y, sí. Y algunas resoluciones, o sea, algunas cosas que resuelves de cierta manera, lo haces porque no ves otra en ese momento y luego dices, hostia, pues sí, podría haber hecho eso, que era mucho más fácil y mucho mejor. Total. Entonces, pues vuelves atrás y haces el nuevo recorrido o no, porque, o sea, vas decidiendo sobre... sobre la marcha, sí, un poco. Sí. Y... Entonces me lo planteé así, o sea, fue ir haciendo. Sí que hubo un momento que yo estaba estudiando la carrera, Creu empezó a crecer y me vi un poco saturada, rollo, o le pongo la cabeza aquí y hago que es total, o sigo la carrera y esto va a perder fuerza, como que vi que ahí sí que tenía que decidir si me dedicaba, ¿sabes?, en energía, ponía todo mi foco ahí o
o si no, pues se podía ir, o sea, ir perdiendo. Una de las ¿sabes? dos Sí. tenía que escoger. Sí. Y entonces pues aposté por la idea de Creo y seguí, sí, y hasta hoy. ¿Contenta de esa decisión? Muy contenta. ¿Sí? Sí. O sea, dejaste la carrera, entiendo. Dejé la carrera. ¿Vale? ¿Qué carrera era, por curiosidad? Pues nada que ver con lo que hago. Pero yo empecé a estudiar Ingeniería Informática. Ingeniería Informática. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es algo que te apasiona? Porque, o sea, yo no tenía muy claro a qué me quería dedicar. Entonces, sí que en el cole hice una asignatura de programación, no sé qué, y me gustó el mundo de los códigos de programar y todo esto, porque lo veía como, hay mucha lógica. Hay mucha lógica, entonces, y mucho orden, ¿sabes? Entonces, me parecía interesante, no sé, y a la vez tienes que ser creativo para programar, porque tienes que encontrar caminos. Entonces veía que era muy potente, o sea, me interesó y me metí en Ingeniería Informática. Hostia, qué curioso, ¿no? Qué curioso. ¿Y te gustaba cuando lo hacías o no? A ver, que levante la mano a quien le ha gustado su carrera. Ya. Sí y no, o sea, hay cosas que sí obvio, y hay cosas que obvio. decía, bueno, pues Obvio. no sé si hace falta que yo sepa, o no sé si me apetece aprenderme esto, pero... Total. No, y además Pero una sí. ingeniería que tienes que pasar mucho por el tubo, ¿no? En realidad. Todas, pero sí. O sea, creo que hay maneras más rápidas de aprender 100%. que una carrera. O más eficaces, quizás, no más rápidas, pero... ¿A qué críticas tienes sobre esto y qué formas alternativas crees que hay de aprender más rápido, más eficaces? La práctica. Mucho más. 100%. Porque tú te puedes, pero como, sí, tú te puedes estar mucho tiempo preparando mentalmente, estudiando tal, que hasta que no lo experiencias, no, o sea, eso solo es algo que te han contado, Ya. ¿sabes? Ya. No, No es tu, o sea, no hay una verdad tuya ahí, ¿sabes? Sí, es todo. De hecho, es un poco como la diferencia entre tener ideas y ejecutarlas, Exacto. ¿no? Otra vez es Exacto. ya puedes estudiar. O sea, yo por eso siempre me ha chirriado un poco el concepto de titulitis, ¿no? De ir acumulando líneas de currículum una detrás de otra, esperando a que alguien te lo valore por el simple hecho de haberle dedicado muchísimo tiempo y mucho... Pero yo creo que ahora se está perdiendo un poco, ¿eh? 100%. Porque ahora vas 100%. con un currículum con 8 carreras y tal y... Y te dicen, vale, bueno, gracias. Total. O sea, no te van a filtrar por eso, ¿sabes? Total. O sea, ahora eso es solo como el certificado de que sabes estudiar o que sabes centrarte y pasar por... Sí, que no has estado quieto. Exacto. Que no has estado quieto. Exacto. Sí, yo creo que sobre todo en generaciones anteriores era no sé cómo decirlo, ¿no? Pero como donde ponían el baremo entre si para poder quizás acceder a trabajos cualificados o Exacto. no. O sea, antes sí que era rollo, una carrera te aseguraba un trabajo. Exacto, ahora ni de ya coña. es que Ahora ni dos. Ni 2 carreras te aseguran un trabajo. Total. Pero me parece bien. Totalmente. Porque yo creo que el trabajo te lo tiene que asegurar el valor que tú aportas donde estés trabajando, ¿sabes? O en lo que estés haciendo. Sí, yo creo que es la forma fácil de dividir o seleccionar a las personas, ¿no? Y quizás antes se hacía así para hacerlo más rápido y eficaz a la hora de seleccionar. Sí. No, y que antes, o sea, no teníamos tanta información Exacto. tan accesible. Exacto. Entonces sí que tenía valor el que se había podido dedicar 4 años a informarse sobre un tema. Totalmente. ¿Sabes?
Totalmente. Pero hoy en día le preguntas el tema al ChatGPT y te va a... tienes ahí todo. Totalmente, Entonces, ahora el acceso a la información ha perdido valor. exacto, ¿no? la memoria ya no sirve, Exacto. ¿sabes? En ese sentido. Exacto. Es muy interesante este punto de vista, es verdad, no lo había ni pensado. Sí. Entonces, Dime. tú has estado trabajando sobre todo hasta hace poco, ¿no? Con tu hermana de socia. Cuéntame un poco cómo es trabajar con tu hermana pequeña, ¿no? Sí. ¿Cómo Nos llevamos 2 años. 2 años. Sí. ¿Cómo evoluciona la relación una vez empezáis el negocio, etcétera, etcétera? A ver, es interesante, porque se mezclan muchas cosas, porque además, de hecho, cuando empezamos a trabajar juntas, estábamos viviendo juntas. Entonces, es como que, de algún modo, toda la conversación, y más cuando hay ilusión por las dos partes, siempre acaba hacia Creu, ¿sabes? En plan, hacia el proyecto, porque tienes una idea, porque quieres compartir, porque te ha pasado esto, porque no sé qué, o te estás... Bueno, siempre hay espacios, ¿eh? Pero te está explicando algo y como sabes que sabe lo mismo que tú y que está también... O sea, como estáis compartiendo de alguna manera camino, pues se da mucho eso, que todo se vaya para ahí. Total. Y luego el punto de confianza y de conocernos, o sea, que tiene sus partes muy buenas y sus partes malas, pero, bueno, como todo en la vida, pero interesante, ha sido muy guay, la verdad. O sea, estoy agradecida de haber tenido... ¿Sí? Sí. O sea, justo te iba a preguntar, ¿no? Como si crees que ha sido algo bueno o malo para categorizarlo de alguna forma en vuestra relación, el trabajar en Creu juntas. O sea, yo creo que ha sido una experiencia. Vale. Que hemos vivido las dos como hermanas. Nah, 100%. Entonces, de ahí sacamos cosas buenas, que espero que nos las quedemos mucho tiempo, y cosas pues que nos tocará recolocar, ¿sabes? Claro. Después de tanto tiempo, pero yo agradezco haber tenido, sí, la suerte de estar acompañada por mi hermana tanto tiempo y de que me la siga, sí. Qué guay, qué guay. La verdad que sí. ¿Dirías que para ti la familia es algo importante en tu vida? Es decir, es que no quiero que suene lo típico muy básico, ¿no? Pero tengo interés en saber qué papel juega la familia para ti en lo personal. Obviamente sin querer entrar en intimidades, ¿eh? Pero como qué rol juega para ti. A ver, yo soy muy independiente y un poco despegada de ciertas normas familiares, pero como yo creo que para la mayoría de personas al final son un soporte importante, porque son los que te han enseñado a caminar, ¿sabes? Total. Tus padres, Total. básicamente, para bien y para mal también, o sea que no sé qué decirte más. O sea, te entiendo. Sé que tienen importancia, yo hago mi camino, nos encontramos en puntos, en otros no, y guay. Obviamente ha influye e influirá, pero tú te sientes una persona como muy tuya, muy independiente, que te gusta hacer tu camino por tu cuenta también en este sentido, y de ir decidiendo, como sentirte, no sé si suena muy tal, pero como muy dueña de ti misma y de tu vida, ¿no? Intento. ¿Qué cuesta? 100%. Intento, sí. Sí. Esto me gustaría, pero a mí me lleva un poco a algo que creo que me gusta especialmente de Creu, que es el toque poético, espiritual de la marca. Le has puesto un buen titulitis. Sí, o sea, ¿te gusta la etiqueta o no? Sí, bueno, no sé, o sea, a mí al menos es lo que me transmite, ¿no? Vale. Es decir, el tema de que cada campaña vaya acompañada de, no sé si es un poema, no sé si es
como un escrito al final, ¿no? Que explica, bueno, pues supongo que cosas que a ti te transmite esa campaña o que quieres transmitir en esa campaña. ¿Qué importancia tiene para ti la espiritualidad en la vida? En general, ya no solo en Creu, sino ¿qué papel juega para ti la faceta más espiritual, la faceta más... sí, más de cielo? Bueno, es lo que hablamos en el café, en el primer café que hicimos. O sea, yo no creo que la espiritualidad sea solo cielo. Entonces es... bueno, no te sé decir. O sea, a mí me interesa entender las cosas en las máximas caras posibles. ¿A qué te refieres con esto? ¿Qué quieres decir? A ver. Pues, o sea, un ejemplo, si tú quisieras entender este momento, lo llevamos a visual. Para ver esta imagen, si te pusieras delante, lateral, lateral y detrás, tendrías mucha más información que solo si la miraras desde delante, ¿no? Okay. Entonces, pues, intentar mirar varias perspectivas de todo, o sea, sutilmente, ¿sabes? O sea, en el día a día pues te pasa algo, al principio lo recibes como lo recibes y luego piensas, ostras, ¿y esto por qué me ha pasado? Y le das una vuelta de otra manera y entonces no sé. No, es que, de hecho, nunca lo había pensado así tampoco. Es decir, entender la espiritualidad como una forma como otra forma de ver la vida, de entender la vida, ¿no? ¿Entiendo? O incluso a una misma. Sí. Es que la palabra espiritualidad me conecta con muchas cosas como demasiado definidas. 100%. Entonces, sí. Con muchas etiquetas incluso a veces. Sí. O sea, ¿con qué te conecta a ti que quizás te chirría un poco? No, pues, bueno, ahora se habla mucho de la espiritualidad, de como un perfil más yogui, más esto no hago, al dinero no juego, o sea, como más despegado de las cosas materiales, ¿sabes? De la realidad incluso, ¿no? Sí. Más material, sí. Entonces yo creo que lo bonito es juntar las dos. Creo justamente, o sea, opino igual que tú, ¿no? Que muchas veces, de hecho es algo que a mí personalmente me pasa, que a veces incluso me da miedo expresar mi faceta más espiritual, por decirlo así, por miedo al juicio, por las etiquetas como más establecidas a nivel social de lo que significa ser... Me ha caído una gota. ¿Quieres que entremos? No. ¿No? Pero bueno, eso, lo que decía, ¿no? Que a veces da como cosa transmitir esta faceta, ¿no? De cada uno por miedo a que se te catalogue como un grupo o como una etiqueta o lo que sea. Sí. Sí, es que ahora me he acordado que Dime. ayer me estaba mirando un podcast y hablaban, no sé si hablaban del lujo, del éxito o algo así, como definiendo una palabra. Y decía que el mayor éxito, el mayor lujo hoy en día era poder ser tú. Que es como justo, o sea, quitarte estas cargas de, ¿sabes? De pienso esto ahora, digo esto. Me siento así ahora, actúo así. ¿Sabes? Es como que nos cuesta mucho responder como con lo que somos muchas veces, ¿sabes? ¿Tú te sientes así? ¿Sientes que eres capaz de, a día de hoy, mostrarte tal y como eres? O incluso sin necesidad de mostrarte, ¿es el ser tú genuinamente? O sea, en algunos momentos sí
y en otros que se me activan todas las alarmas, 100%. pues menos. 100%. Pero sí que es algo que tengo, o sea, que es importante para mí, ¿sabes? Total. Entonces los espacios que sé que no puedo o que no sé todavía, pues lo sé, o sea, no los frecuento tanto, ¿sabes? O Es sea, como al final conocerse, ir colocándose donde uno está bien y puede total, ser. Total. Entonces, sí. ¿Cómo lo has trabajado esto por eso a lo largo de tu vida? Y entiendo que es algo que nunca se deja de trabajar, ¿no? Pero, ¿cómo has ido aprendiendo tú a ser tú misma? Las preguntas difíciles te las reboto. Eso no vale, pero... ¿Cómo has aprendido tú a ser tú mismo? ¿O no consideras que eres tú mismo? O sea, yo estoy completamente de acuerdo en que depende de la situación, depende del momento. Y yo creo que ser uno mismo al final también pasa mucho por entender que no eres una definición estática ni categórica, ¿no? Que no eres ni lo mismo siempre ni blanco o negro, Vale. sino que entenderte y permitirte entrar dentro de un espectro, Vale. ¿sabes? Es decir, entender que en función de la situación en la que esté, pues puedo estar en un 2/10, por poner un rango, y a veces en un 10/10, y a veces en un 15/10, ¿sabes? Y yo como me lo he trabajado es, yo qué sé, cosas que a mí me han ayudado mucho, específicamente son leer mucho y entender como diferentes perspectivas en este sentido, y como gente que sabe mucho del tema o que yo considero que sabe mucho del tema, pues escucharles e intentar aprender. De repente meditando, entrando en el mundo de la psicología también. Pero yo creo que al final tiene mucho que ver con exponerme a situaciones que son un reto para mí. Esto para mí es lo que me demuestra más cómo soy, ¿no? Es el salir de la zona de confort y entender por qué también era una zona de confort eso para mí, etcétera, es lo que a mí me ha enseñado mucho a aprender a ser yo mismo, ¿no? Y superar esas barreras que el miedo pone, etcétera, etcétera, e intentar siempre como... Esto es muy difícil. Tomar las decisiones en base a lo que tú quieres, Vale. y no a... Quizás, no sé cómo decirlo, pero... Y no en base a lo que el miedo quiere, Vale. ¿sabes? Vale. Y saber diferenciarlo. ¿Y cómo lo diferencias? Normalmente el miedo, lo que yo he aprendido conmigo mismo también, es que el miedo lo que suele querer es control, es sensación de seguridad, es confort y sobre todo esto a corto plazo. Vale. Normalmente las cosas que yo quiero suelen tener que ver con... O sea, cuando digo las cosas que yo quiero me refiero a las cosas que creo que me van a hacer feliz como a medio o largo plazo. Es justamente lo que... Tengo el gusanillo, es prácticamente algo que no se puede explicar, ¿no? Que es una sensación que me lo paso bien haciéndolo, pero que normalmente tiene algo que ver con algo incómodo. Al menos para mí, ¿eh? Vale. Muchas veces. Algo nuevo, algo incómodo. O sea, ¿crees que es incómodo porque es nuevo? Sí, seguramente, sí, sí. Sí. Pero yo, por ejemplo, soy una persona que tiene una tendencia muy a la pereza, ¿no? Como a la inmovilidad, al confort absoluto de quedarme... Aquí estoy bien. 100%, pero incluso físicamente, ¿sabes? Como de Sí. me quedo en casa con el móvil o lo que sea.
porque aquí estoy bien, como tú dices, ¿no? Porque aquí de repente pues me siento cómodo a corto plazo. Pero sé, o he ido aprendiendo a lo largo del tiempo, que luego me voy a dormir y no me siento bien conmigo mismo. Pero en cambio, cuando intentas cosas nuevas, intentas salir de tu zona de confort, intentas... Es difícil ponerlo en palabras, ¿no? Pero intentas hacer caso a lo que el corazón te pide un poco, suena muy moñas, pero que es... Bueno, es el cuerpo, es como Sí, que intuitivamente exactamente. sabes que Exactamente. es eso. Sí, pero la cabeza, al menos a mí, me dice, sí, con lo bien que estamos, ¿sabes? Sí, sí. Y para mí, superar eso, intentar trabajarlo, etcétera, etcétera, me enseña mucho cómo soy, ¿sabes? Qué guay. Te la tengo que rebotar ahora por eso, ¿eh? Qué Yo guay. he dado una explicación muy grande. Tú, va, intenta... Pero también por pura... O sea, te lo juro que yo necesito aprender de otras personas en este sentido, porque también no siempre me funciona, Ya. ¿sabes esto? Es que realmente has definido, o sea, lo hago igual que tú. ¿Mm? Es como lo que hemos dicho de la carrera, de se aprende más en la práctica que en la teoría. Exactamente. O sea, es coger teoría cuando no tienes más, o sea, cuando ya has probado lo que ya sabes, pues amplías tu teoría, ¿no? Pues Total. te lees un libro, tienes una conversación interesante, o sea, buscas o te mueves o cuando tienes un reto, o sea, por ejemplo, te puede pasar dentro de la empresa, ¿no? Tienes que hacer algo que no sabes lo que tienes que hacer, o sea, que no sabes cómo hacer, pues vas a buscar información sobre ese tema. Ya. Pues lo mismo ante la vida, como si fuera la empresa, ¿sabes? En plan, Total. quiero hacer esto, pero noto que nana, ¿sabes? Ya, Entonces, ya. vale, pues ¿por qué nana? Ya. Entonces vas buscando y hay veces que tienes las respuestas rápidas y hay veces que las respuestas te llegan muy lentas o a raíz de hacer muchas cosas, Total. muchas experiencias nuevas que te la dan, ¿sabes? Total. Pero no sé, o sea, es guay porque si vas moviéndote con esta intención, o sea, yo creo que ya estás viviendo todo lo que te toca vivir siendo esponja, ¿sabes? Un poco como absorbiendo, mirando, tal, no sé. Habrán cosas que igual no haces caso, que te podrían ir bien mirar más, pero no es tu momento porque has decidido no hacerle caso, ¿sabes? Total, Entonces, total. igual en 2 años te vuelven a hablar de eso, que en su día no hiciste caso, y dices, hostia, es verdad, y pues esa mini conversación vino bien para los 2 años siguientes, ¿sabes? Y es confiar en eso, y es relajarse, porque también hay mucha gente, y yo lo vivo muchas veces, en plan, muy, o sea, autoexigente, ¿sabes? Entonces, dejar de buscar como la perfección de esto, la perfección de lo otro, ¿sabes? Es como disfruta de lo que eres o sabes hacer ahora, hazlo lo mejor que puedas, aprende en ese camino y siguiente, ¿sabes? Y así. E intenta disfrutar al máximo. Buah. ¿No? No. O sea, acabas de describir súper bien un tema que creo que es muy importante, ¿no? A ver si soy capaz de explicarlo. Es decir, saber encontrar el equilibrio entre salir de la zona de confort, querer mejorar, querer ser mejor persona, ¿no? Aprender a ser tu mejor versión, con, a su vez, sentirte suficiente. Exacto. Es una puta locura, o sea, no me peta la cabeza, pero es algo con lo que... Pero lo que no entendemos que es, hasta que tú no te sientas suficiente con lo que eres ahora, o sea, no vas a dar el ok, o sea, no estás aceptando una parte de ti, ¿sabes? Para lo siguiente. Entonces realmente te estás alejando, pensando, o sea, queriéndote acercar. Es muy loco, lo acabas de definir súper bien. Súper bien. Es totalmente. Es como que entendemos inconscientemente. Yo creo que también porque desde pequeños, cuando somos adolescentes,
aprendemos a hacerlo así y nos funciona, que es cuando siento que avanzo o avanzo rechazando cómo soy ahora, ¿no? Y pues porque persigo un objetivo al que quiero llegar, por el tema que sea. Y llega un momento, esto lo hablo muchísimo con pacientes, que llega un punto en el que, ¡pum!, haces tope, Vale. ¿no? Y de repente has conseguido parte del objetivo al que querías llegar con no acepto quién soy o dónde estoy, pero sigo moviéndome, sigo queriendo más y más y más y más, no sé si me explico. Y llega un momento en el que, ¡pum!, hago tope y me quedo en el overthinking de no estoy siendo suficiente y no puedo avanzar, ¿sabes? Y me pasa muy a menudo en terapia que que justamente les intento explicar lo que tú has explicado súper bien, de cómo el hecho de aceptar el punto en el que estás ahora, sentir que es suficiente y sentir que ya está bien, es lo que te va a permitir dar los siguientes pasos. Movimiento. Pero ¿qué aparece entonces? El miedo a... Pero no, hombre, no. Es decir, si yo acepto el punto en el que estoy ahora, me voy a quedar estancado. Ya. ¿Sabes? Ya. Y es como, y lo has dicho muy bien antes también, es el equilibrio entre confiar en que vas a seguir mejorando y este es un paso necesario para seguir tirando para adelante, y a su vez relajarte. ¿Sabes? Hay una parte de soltar, ¿no? En esto, como de... Sí, es como abrirte, confiar a lo que te tenga que... O sea, 100%. saber que ante cualquier cosa que te venga, responderás. Total. Sin Total. expectativa del resultado, ¿sabes? Sí, sí, pero es que hay que tener mucha seguridad para esto, o confiar mucho. Seguridad no palpable, sino seguridad con uno mismo, ¿no? De confiar en una misma, en que las cosas van a ir bien, en los demás también, ¿no? Y esto es difícil, esta gestión de los miedos internos y todo eso, la incertidumbre. Lo es. Lo es. ¿Tú crees que es importante para poder emprender de forma exitosa, déjame decirlo así, el trabajo personal? Es decir, que de la forma que sea, ¿eh? No hace falta ir al psicólogo o lo que sea, pero como que estés trabajado a nivel personal. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Es que te iba a entrar en una movida, pero... Está bien, dale. Tenemos tiempo. No, o sea, yo creo que... O sea, para tener responsabilidad tienes que saber sostener esa responsabilidad. Entonces, tienes que ser alguien, cuanta más responsabilidad, o sea, más tienes que saber sostener Totalmente. la responsabilidad. Sí. Que parece muy básico, pero es difícil también, ¿no? Entonces, yo creo que sí, pero que es inevitable, ¿eh? En el mismo camino, o sea, porque sí, o sea, si te encuentras ante un reto, tienes que resolver algo, en ese reto ya vas a resolver algo en ti también, ¿sabes? O sea, ¿tú crees que el propio camino de emprender, de montar tu negocio en este sentido, te moldea a nivel personal? Es decir, ¿te hace crecer a nivel de personal, a nivel emocional, a nivel de incluso autoestima o cosas así? O sea, no creo que solo el hecho de caminarlo te lo haga hacer, pero que sí que te da muchas oportunidades para hacerlo si las utilizas. No, claro. Claro, no lo hace solo el camino. Exacto. No lo hace solo la situación, sino que tú tienes que aprovechar esa Exacto. situación. Total.
La palabra alquimia. La palabra alquimia es una palabra que en Creo está muy presente y que no solo eso, sino que en el estudio de Creo hay un poema... Del cual eres vecino. Del cual, sí, bueno, se puede decir, se puede decir. Del cual soy vecino Vale. y que por eso nos conocemos. Exacto. Pues ahí hay un, de hecho bastante grande, ¿no? Si no me equivoco, hay un poema, Sí, sobre la alquimia. sobre la... Ella es una alquimista. Ella es una alquimista, se Sí. llama. Explícame un poco el significado que tú le das o que para ti tiene la palabra alquimia o ser, lo que significa ser un alquimista. Vale. O sea, al final es el concepto que yo he movido con este texto y con una pieza que es personalizable. O sea, al final es entregarte tu poder, ¿sabes? Lo mismo que estábamos diciendo es, o sea, un alquimista es el que con unos elementos crea otros. Entonces, de alguna manera es decirte, oye, tienes el poder de o sea, en tu vida tienes tú el poder, ¿sabes? De construir lo que quieras. O sea, es como de... O sea, la palabra que me viene a la cabeza es transformar, ¿no? Sí. Es la que es capaz de transformar utilizando unos elementos, pues convertirlos en otra forma, en otra cosa, ¿no? O sea, mira, es transformar, es como tú no puedes controlar lo que viene de fuera, o sea, lo que te toca vivir, Lo que te da la vida. lo que te da la vida, pero sí que puedes decidir qué haces con ello. Entonces te da poder, porque no te colocas en un victimismo, ¿sabes? En plan, ay, me ha pasado esto, no puedo tal, no tal, yo no sabré o yo no podré, o, ¿sabes? Te quitas eso y dices, no, vale, pues me ha pasado esto, yo que quería eso, vale, ¿cómo voy de aquí a ahí? Y ya está. No, joder, pero es que esto que acabas de decir en un minuto, en gran parte es la base o el trasfondo de generalizando mucho, pero de los problemas o de los temas a nivel psicológico de las personas. Es en qué rol te colocas tú ante la vida. Y normalmente cuando tú, o sea, la mayoría de casos es porque nos colocamos en un rol victimista. Porque es más cómodo. Porque no coges responsabilidad. Exacto. Si eres víctima no es mi responsabilidad. Exacto. Soy el sufrido, ¿sabes? Exacto. ¿Tú te has sentido víctima alguna vez? O sea, de que te colocas en el rol de víctima a lo largo de tu vida. Sería hipócrita decir que no. Yo nunca. Yo nunca. De Nunca pequeñita he ya sido salí. víctima. Me han parido muy bien. No. Sí, Ya. claro. Obvio, ¿no? Y hoy en día, o sea, yo creo que es como... Yo creo que se respira tanto, ¿sabes? 100%. Es algo social incluso. O sea, entre todos nos lo retroalimentamos tanto que hay que hacer mucho ejercicio para que no te saltes, ¿sabes? Total. Completamente. Completamente. Puedo preguntarte, o sea, respóndela si quieres y si no, no. O sea, yo sé que esto sí que es algo íntimo y quizás estoy pasando un límite. Pero, ¿has ido al psicólogo tú? Sí. Ok. O sea, dirías que junto con, o sea, con otras A cosas, mí me obviamente. encanta la terapia y ¿Sí? la psicología. Es lo que O sea, si te ha hoy en enseñado día esto, tuviese que estudiar una carrera, harías psicología. haría psicología. O filosofía. O filosofía. Sí. Qué guay. Qué guay. Y es donde Que dirías probablemente hoy en día no estudiaría una carrera. Pero sí, si sí, estuviese ya. en esa situación, Ya. o sea, lo estudiaría de otra manera. Y te ha enseñado a ser, no a ser quien eres, pero todas estas cosas que ahora eres capaz de articular y tal, ¿dirías que las has aprendido en terapia o por ti misma una mezcla? Una mezcla Una de mezcla. todo, sí. Con mi historia, con terapia, con Total. la historia de otros, con... y lo que me queda por aprender. 100%, claro. Bueno, todos. Sí.
También quería preguntarte, porque realmente, curiosidad genuina, ¿cómo vives tú el hecho de ser una mujer joven en este mundo, en este ámbito laboral, en el mundo de la emprendeduría? No sé si se dice así en castellano. Emprendimiento. Emprendimiento, gracias. ¿Cómo vives tú el hecho de ser una mujer joven? Tanto por una palabra como por la otra. Pues como como empecé muy jovencita, Uh-huh. yo creo que me ayudó, porque le hacía gracia a la gente. Ah, sí, ¿eh? Como algo positivo Sí, incluso. sí, yo creo que me ayudó porque, sí, ¿sabes? Como cuando te vienen unos chavales a venderte los boletos de Navidad Sí. del cole que te da ternura. Sí. Rollo, va, te ayudo, yo he sido tú, O ¿sabes? el viaje Rollo, de fin de curso, sí. ya. Entonces, yo creo que a los inicios me ayudó, la verdad. O sea, a ver, por una parte, inseguridades mil, porque te tienes que reunir con tal o cual o lo que sea, Claro. en algún momento, pero yo creo que en general fue positivo. Sí, sí. Ahora como que luego ya empecé a soltar, ya no era tan jovencita, Ya. ya no hacía, ya no era la misma imagen, me tuve que recolocar Claro. en de esto, pero sí, no pongo ninguna queja, la verdad. Qué guay, No. qué guay. Objetivo con Creu. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu visión de dónde te gustaría llegar con Creu? Pues, o sea, digamos como, y esto es algo que he definido así recientemente, o sea, a mí como lo que más me interesa es poder ejecutar cualquier idea que yo quiera tener, o sea, que quiera ejecutar, ¿sabes? Entonces, cualquier idea de diseño de joya, o de campaña, o de ambas, o de, ¿sabes? Entonces, me motiva como crear una infraestructura que me pueda sostener eso, ¿sabes? Entonces no te diré como un objetivo de facturación, tanto un objetivo, o sea, es como que ya es lo que intento a día de hoy ir haciendo, ¿sabes? Con los recursos que tengo, pero, o sea, poder diseñar las joyas que tengo en la cabeza. Hoy en día tengo muchas ideas que todavía no puedo ejecutar, ¿sabes? Entonces, tener esa libertad de hacer. Y de, sí, sí, sí. Qué guay, qué guay. Algo también que lo estaba pensando ahora, que no te he preguntado. ¿Por qué Creu? ¿Por qué el nombre? El nombre vino como mucho antes de que fuera Creu joyería de hoy en día, fue cuando empecé con las pulseras, todo Vale. esto, que buscaba como una pieza que le pudiera colgar, que fuera significativa, y era época de que se llevaba mucho el tema de cruces, y entonces pues lo pillé. O sea, no tiene mucho no tiene mucha historia. No tiene o un sea, trasfondo de tal, es simplemente... Es que ya te digo que todo el arranque ha sido como Pero es interesante esto también. muy... sí, ir haciendo, ¿sabes? Total. Sí. Y hoy en día, pues, o sea, me estoy agradecida de haber cogido Creu, ¿sabes? Porque sí que o sea, no le doy un valor de cruz, ni cristiano, ni nada de esto, sino, bueno, Creu es cree en catalán, ¿no? Entonces es como cree en ti, cree en la vida, o sea, es como un poco la fuerza motora esta del texto del alquimista, pues seguir por ahí. Sí, que es un poco el mensaje que voy dando también y lo que apoyan las joyas que voy diseñando. Qué guay, qué guay. Vale, ya terminamos. No, heavy. Es que además me sale tan mal porque la veo y de repente... Sí, voy haciendo así. ¿Te consideras una persona exitosa bajo tu definición de éxito? No me devuelvas la pregunta. No, esta la puedo contestar. Sí, o sea, me considero una persona afortunada. Sí. Chimpum. Chimpum, a mí me encanta.
Alba, mil gracias. Qué guay. Eres una tía muy guay y gracias por venir, por salir de la zona de confort. Creo que ha salido algo muy guay, en Gracias serio. a ti. Qué ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Let's go! A ver si da una abrazada mojada.